Dentro del discurso del 21 de mayo, uno de los temas que ha generado bastante discusión y diálogo ha sido la relicitación del puente sobre el canal de Chacao. ¿Cuáles son los aspectos técnicos? ¿Cuál es la visión que se le está dando a este tema que resurge desde las carpetas? Vamos a hablar en esta ocasión con el doctor en transporte de la Universidad Diego Portales, Luis de Grange, justamente para ver este importante tema. Luis, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos con lo medular. Primero quiero saber tu evaluación respecto a este anuncio, esta resurrección del tema del puente sobre el canal de Chacao. ¿Cómo lo ves tú a grandes rasgos? Para ya entrar más en detalle en la próxima pregunta. Yo creo que en términos generales está bien. Yo creo que es importante que los gobiernos en forma periódica, permanente, estén reevaluando proyectos de esta envergadura, proyectos emblemáticos, proyectos grandes. Y por lo tanto me parece que es legítima ese planteamiento. Si nos metemos más un poco en la parte técnica, ahí ya podemos empezar a discutir si es que es lo que realmente Chile necesita hoy en día. Si es que con las estimaciones de costos que hay del proyecto, de 740, que puede ser más, menos, eso lo podemos ver después, pero si es que con ese presupuesto, realmente la mejor opción es gastarlo en este puente o gastarlo en otros proyectos sociales con alto retorno esperado, como por ejemplo educación, salud, mismos proyectos de infraestructura que pueden ser concesiones urbanas o interurbanas, ferrocarriles, es decir, existe una amplia gama de proyectos alternativos que en mi opinión, para la situación actual que vive Chile, son mucho más prioritarios. Por supuesto también para Chiloé, que es un sector bastante desconectado de lo que es el gobierno central. Vamos primero con la rentabilidad, que es un concepto que se ha tomado mucho y por supuesto es un punto vital en este punto. ¿Es rentable hoy el puente? En mi opinión, bajo la información que manejo yo, los antecedentes que manejo yo, no es rentable. ¿Cómo se obtiene la rentabilidad de estos proyectos? En el fondo son los beneficios que generan dividido por los costos. Esa es la razón más o menos que determina la rentabilidad. Para obtener beneficios que superen los costos, los 740 millones de dólares, ya tú necesitarías un nivel de flujo, una demanda por el puente cercana a los 6.000 autos diarios, 6.000 vehículos diarios. Hoy en día las estimaciones hablan de entre 1.500 y 2.000. La verdad es que en los próximos 20 años tampoco se espera que crezca 200 o 300%. De hecho, el gobierno proyecta alrededor de 5.000 autos ya en varios años más, entonces no llegaría justamente a esa media. Exactamente, yo creo que la demanda lamentablemente es demasiado baja como para justificar una inversión de este tamaño. Y yo insisto, o sea, hay otros proyectos tanto en Santiago como en regiones también, que permiten satisfacer a una población muy superior que la que se está atendiendo, satisfaciendo con este proyecto. Un proyecto también emblemático en Chiloé es justamente el Plan Chiloé, que se comienza con ya al final del gobierno de Michelle Bachelet y al parecer no se ha concretado en ya los puntos más concretos. Bueno, efectivamente algo se ha avanzado en ese proyecto. Empezó a fines del gobierno anterior y durante estos 2 primeros años algo se ha avanzado, pero ese es un buen ejemplo de por ejemplo, un uso alternativo de los recursos. O sea, la gente de Chiloé tiene muchas otras prioridades antes que un puente. El puente es bonito, es atractivo, es una postal, claro. Pero sin duda alguna que la gente de Chiloé, considerando por ejemplo que un 40% de los habitantes de la isla vive en pequeños islotes y muchos de ellos se desplazan diariamente en bote a remo, la verdad es que el uso alternativo de estos recursos, yo creo que dentro de la misma isla puede ser enfocado en electrificación, en conectividad telefónica, celular, en pavimentación de calle, en escuelas, en hospitales. Es decir, el uso alternativo incluso al interior de la misma isla es muy superior que lo que genera el puente. O sea, de redirigir estos recursos y focalizarlos en otros puntos que están pendientes. Exactamente. Vamos con el tema justamente de los recursos, porque el gobierno habla de esta relicitación y señala una cifra bastante menor al del proyecto anterior. Se hablan de 740 millones, anteriormente se hablaba de 905 millones. Hay una reducción de casi 200 millones y es el tope que está poniendo, de hecho, Hacienda actualmente. Pero han salido varias voces críticas señalando que algunos elementos podrían hacer más costoso este proyecto que el que se planteaba en el 2006. Puede ocurrir. Sí. Hay dos aspectos. Hay aspectos que empujan los costos hacia arriba, que es el mayor precio internacional de los commodities, específicamente el acero, el cemento, que si bien han bajado en los últimos meses, siguen estando muy por sobre la estimación anterior.
Y además está el tema de la mano de obra en Chile, con la situación de prácticamente pleno empleo que tenemos, y de hecho el mismo presidente en su cuenta dijo que ahora las empresas salen a buscar a las personas, claro, y no las personas a la empresa. Eso significa que es mucho más costoso contratar a un obrero para trabajar en este proyecto. Entonces, esos dos insumos productivos te empujan para arriba los costos. Por otra parte, hay un tema de rediseño del puente que es más angosto que antes. Y eso conlleva, por lo tanto, una menor cantidad de commodities, de insumos para su construcción. Pero más allá de que cueste 740, 900 o 600, da lo mismo lo que cueste. El tema es que esa misma cantidad de plata tiene un uso alternativo muy superior en muchos otros proyectos, tanto dentro de Chiloé como fuera de Chiloé, en Santiago, en regiones, en muchas otras partes, que van a favorecer a muchas más personas que las que favorecería este proyecto. Entonces ahí el proyecto como que esta iniciativa como que tambalea un poco, podríamos decir, en términos de a dónde yo enfoco los recursos. Un poco la conclusión. Yo tengo la convicción absoluta de que la mejor opción para Chile como país es no construir el puente. Y esos recursos tienes que enfocarlos en múltiples otros proyectos alternativos que tienen un retorno social muy superior. Te llevo un poco a quizás el tema más global de este tipo de proyectos, el tema de la rentabilidad social también. ¿Cómo se ha desarrollado en los últimos años este tipo de proyectos y lo que es administrar los recursos para proyectos de índole social? ¿Cómo ves tú un poco el balance a nivel no solamente de este puente, sino de otros proyectos que se han realizado? Bueno, en general la metodología para priorizar estos proyectos se basa en la construcción de una evaluación social con metodologías bastante antiguas, que tienen 40 años, pero estandarizadas en todos los sectores. Y tú, en función de esa metodología, tú filtras los proyectos que son rentables de aquellos que no son rentables desde el punto de vista social, exigiendo cierta tasa social de retorno que hoy en día está en torno a un 6%. Entonces los proyectos que tienen una rentabilidad por sobre el 6%, entonces ameritan estudiarse a nivel más detallado y eventualmente implementarse. Mi opinión es que para un proyecto de este tamaño, ¿ya?, por construirlo, estás dejando fuera muchos otros proyectos que a lo mejor son un poco más reducidos, pero que tienen una tasa de retorno social muy superior que este 6% que le están exigiendo al proyecto. Y ahí es donde yo creo que debe reevaluarse el mecanismo de inversiones. Entonces también el mecanismo estaría fallando en este punto, como en el enfoque que le está situando y poniendo al tema. Y en mi opinión, yo creo que sí. Perfecto. Muchas gracias por este análisis. Por supuesto, es un tema que va a dar mucho que hablar. Se dice que en 1 año y medio ya estaría algo más concreto, pero las críticas y también las ventajas que se habla del proyecto van a estar a la orden del día. Muchas gracias por esta entrevista. Encantado. Y ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista de DF TV.